pesquisa se llama Desafío Periodístico, Acceso a la Información Pública en los portales gubernamentales del Estado venezolano. Antes de comenzar, yo quería comentar algunos antecedentes para que ustedes entendieran más o menos cómo es el caso del acceso público de la información pública en Venezuela. Si pueden bajar. Bueno, el contexto, primeramente no se cuenta con una ley de acceso a la información pública. En Venezuela hay 20 leyes que hablan de este derecho, pero no existe una ley exclusiva como tal. En el año 2016 se hizo un proyecto de esta ley, pero solamente quedó en la primera discusión de la Asamblea Nacional y este proceso quedó allí y no se continuó. ¿Cómo entonces las personas hacen para pedir acceso a la información? Existe una figura que se llama la petición, que se encuentra en la Constitución Nacional en el artículo 57. Este es más o menos el esquema que seguiría la petición en Venezuela. Se elabora la solicitud de la información, se le entrega al ente receptor, ese ente receptor lo revisa y dice si esa solicitud procede o no. En caso de que no proceda, se revisa de nuevo la información y se entrega de nuevo al ente receptor. En caso de que proceda, se procesa la información y se entrega la información. ¿Qué pasa con este ciclo? Parece que fuese muy fácil, pero en la realidad, si puedo, de acuerdo con estudios realizados por dos ONGs en Venezuela, Proacceso y Espacio Público, entre el año 2010 y 2015 son más los casos de peticiones que no tienen respuesta. Por lo menos entre el año 2010 y 2012 se enviaron 316 peticiones y 305 fueron negadas, no hubo respuesta, solamente el silencio. En el año 2013 fueron 70 peticiones, 60 fueron negadas y entre el año 2014 y 2015 se enviaron 29 y las 29 en su totalidad fueron negadas. Esto más o menos nos dice cómo funciona la petición en Venezuela. Entre el año 2010 y 2015 de todas las peticiones, 95% no fueron respondidas. Y de las que fueron respondidas, solo 1.7% fueron informaciones realmente satisfactorias. El otro 3.4% fueron informaciones que realmente no fueron satisfactorias, no sirvieron como tal. Para que tengan más o menos idea del contexto en cuanto a nuestro índice de percepción de la corrupción, que también está relacionado con lo que sería el acceso a la información pública. En los últimos 10 años nosotros nos mantenemos prácticamente con un índice de una nación altamente corrupta. En el 2017 cerramos en la puntuación 169 de 180 países que fueron evaluados y con 18 puntos. Según esta última evaluación estaríamos a la par con Corea del Norte e incluso con países que se encuentran en guerra. Pero una vez que yo me di cuenta de cómo era el caso de las peticiones en mi país, yo me quise preguntar en mi investigación, si esto pasa con las peticiones, ¿qué tan efectivos son los portales gubernamentales con esa presentación de datos públicos? ¿Y en qué etapa está Venezuela con respecto al gobierno electrónico? Como teoría se utilizó el concepto de información pública, que como ya mencionaban en la mañana, es aquella que permite conocer e interpretar la gestión de las instituciones públicas en sus diversas áreas de actuación, y esta puede ser solicitada y por cualquier tipo de persona, puede ser natural o jurídica, nacional o extranjera. Es un concepto igualmente sencillo y que todos deberíamos manejar, pero los gobiernos tienden a veces a discriminar quién recibe esta información y quién no.
No existe impedimento para su acceso, igualmente como comentaron. Puede estar en una hoja de papel, puede ser una grabación, una cinta, igualmente debería ser dada a conocerse. En cuanto a gobierno electrónico, yo utilizo el concepto de gobierno electrónico porque las últimas investigaciones que se han hecho en Venezuela no hablan de un gobierno abierto. ¿Por qué? Porque el gobierno en los últimos 10 años no ha dado indicios de que quiera realmente hacer una política de gobierno abierto. Entonces, por eso yo utilizo el concepto de gobierno electrónico. Entonces, es definido como la aplicación de la tecnología para obtener mayor efectividad de los trámites de las instituciones. Autores como Souri y Crucianelli van un poco más allá y dicen que no solamente se trata de perfeccionar la técnica de los procesos administrativos, sino que también el gobierno electrónico sirve para reducir la corrupción por medio del acceso a la información, a la obtención de documentos oficiales y a la promoción del control social. Otra cosa importante es que la tecnología por sí sola no va a resolver los problemas de fondo que tienen algunas sociedades, como por ejemplo sociedades que no son del todo democráticas o en las que existen desigualdades económicas. ¿Cómo son los antecedentes de Venezuela con respecto al gobierno electrónico? Bueno, en el año 1998, que fue el año en que llegó Hugo Chávez al poder, fueron destinados ciertos recursos al gobierno electrónico que se evidenciaron en lo que sería la creación de páginas de las instituciones del gobierno. Y también se crearon infocentros, que eran lugares públicos para que la persona tuviera acceso al internet. También durante el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que es desde el 1998 hasta la actualidad, se han realizado 24 leyes que contemplan los derechos digitales. No en tanto, la penetración de internet aún sigue siendo del 60% de la población, lo que representaría 16.31 millones de habitantes. Por otra parte, en el 2017, Venezuela cerró como una de las naciones que tiene el internet más lento de Latinoamérica, y en promedio se calcula que son 3.7 megabytes por segundo de navegación. Una vez con esta información de contexto, yo quise hacer una evaluación de esos portales gubernamentales, una evaluación cualitativa entre los meses de junio y julio de este año. Se escogieron estos portales porque por su carácter de función pública y su carácter informativo. Instituto Nacional de Estadística, Asamblea Nacional, Ministerio de Información y Comunicación, Banco Central de Venezuela, Presidencia de la República, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Defensoría del Pueblo y Despacho de la Presidencia. Como instrumento se utilizó una lista de cotejos enfocados en el acceso a la información y la transparencia. Entre los ítems que se evaluaron fueron el mapa del sitio, la fuente de contacto, el marco legal, el presupuesto, sueldo de funcionarios, proveedores, compras y licitaciones, estadísticas y la actualización de todos estos datos. En la escala de evaluación se colocaron 3 puntos en cada ítem presente, 1.5 en cada ítem incompleto y 0 puntos a los que no estaban presentes. La suma de todas las categorías otorgaría lo que sería una cantidad de 27 puntos que después fue escalada a la unidad. Es importante destacar que hubo 2 portales, Asamblea Nacional de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística, que no conseguía entrar en los portales porque simplemente estaban fuera de servicio. En cuanto al mapa del sitio, el sueldo de los funcionarios, los proveedores y las compras y licitaciones, en los 6 portales estuvieron ausentes, no se presentó esta información.
Ajá. En cuanto a la fuente de contacto, había unas instituciones que colocaban los nombres, los apellidos, algunos los correos, pero fue mitad y mitad. 3 sí colocaron, 3 no. En cuanto al marco legal, 4 de las instituciones colocaron todo su marco legal, todos sus decretos y leyes de forma descargable en PDF, pero las otras 2 solamente colocaron el artículo que hablaba sobre la función del ente y no fue de forma descargable, solamente dentro de la página. En cuanto al presupuesto y las estadísticas, igualmente fue mitad y mitad. Se colocó, en algunos se colocaron de forma incompleta, no están actualizados, presentan retrasos desde el año 2013 hasta el año 2016, son informaciones que no se conocen. Y en cuanto a la actualización, aquí se le colocó que presenta, pero es porque se trata de la actualización de las noticias diarias del ente, más no de la actualización de las memorias y cuentas, presupuestos nacionales. Son informaciones que no se dan a conocer. Ajá, aquí coloco que otras informaciones como los concursos para contratación del personal, el plan operativo anual y actividades y proyectos desarrollados tienen retrasos de 2 años o más, o ni siquiera han sido nunca publicados en la página. Esto quiere decir que todos los portales prácticamente no pasaron, por así decirlo, porque todas están bajo la media. En cuanto a los resultados, es una cosa que tengo que acotar también, es que desde Brasil no se pudo acceder a las informaciones, a las páginas, sino que se tuvo que utilizar un VPN gratuito con la dirección de Venezuela porque no se puede acceder desde aquí. Y las informaciones básicas que se colocaron en los 6 órganos fueron la ubicación de sus oficinas, el perfil del ministro encargado, los entes adscritos, la misión y visión, las oficinas de atención al ciudadano y las redes sociales. Aún existen 2 páginas que no presentan datos, no presentan lugares, sitios web, como el Ministerio de la Salud y la Asamblea Nacional Constituyente. Fueron muchas las veces que me encontré con mensajes como el servidor no fue encontrado, intenté nuevamente más tarde. Bueno, en conclusión, se observa un retraso y omisión de la información fundamental para los ciudadanos, como se mencionó anteriormente. No se le dio continuidad a lo que se hizo con el gobierno electrónico en el año 1998. Todavía estamos en una etapa bien temprana y se puede decir que de atraso. Y una cosa que quiero recalcar es que Venezuela ahorita no es un país común, ¿no? Es un país que tiene índices alertadores de inflación, desnutrición, pobreza, migración en masa, y el gobierno no evidencia un compromiso acerca de colocar estas estadísticas en el orden que debe ser, no se colocan las memorias y cuentas, y eso dificulta que el trabajo del periodista obviamente sea adecuado. Lo último que les quería decir era que siempre hay cosas que se pueden hacer. Por lo menos en el caso de Venezuela hay muchos periodistas que son los que levantan los datos, por lo menos en el caso de las muertes violentas son ellos mismos quienes van a la morgue y levantan los datos. Entonces yo pienso que aunque se vea muy oscuro todo, siempre hay algo que se puede hacer en este tema. Gracias.